Escuchaste el gusano barrenador de México. Voy a responder esto y nos vamos a los comentarios, porque si no, no hago los comentarios hoy. Y ya me salto lo del genocidio blanco, que era importante. Bueno, escuchaste el gusano barrenador. Mira, hablábamos del Challenger. El día que estalló el Challenger, a mí me llamaron de revista de revistas, donde yo era redactor. Que había pedido yo unos días libres para ir a hacer un trabajo. Y me habló mi amigo Héctor Chavarría, me dijo, oye, tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál es la buena? No, murió Hubbard, nos acaba de llegar el cable. Ahí llegaban cables, imagínate, teníamos teletipos. El primitivismo. Y, oye, ¿cuál es la mala? Se acaba de estallar el Challenger, pon la televisión. Y efectivamente, puse la televisión y estaba el estallido del Challenger con la muerte de los astronautas. Y ese día, unas horas después, unas pocas horas después, yo salía en avión a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde estaba yo contratado por la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado para fotografiar el proceso de lucha contra el gusano barrenador del ganado. Esto implicó, primero que nada, fotografiar la fábrica de moscas estériles que había cerca de Tuxtla Gutiérrez. Que era horroroso, el olor era mortal, lo olías desde la carretera. Pero a mí me dieron varias recomendaciones y si sientes que vas a vomitar, va a ser horrible el olor. Yo decía, estos son los exagerados. Hasta el momento en que entré de donde te cambias, pues había que cambiarse de ropa y ponerse overoles y una protección absoluta para entrar a donde se estaba produciendo la mosca estéril, machos estériles, y el olor era lo más horrible que he experimentado en mi existencia. Lo recuerdo y tengo escalofríos. Y bueno, a las 3 horas ya más o menos te acostumbras, como pasa con los forenses cuando se acostumbran a tratar con cadáveres, pero ay, qué mal lo pasé. Y bueno, fotografié todo el proceso, se seleccionaban las moscas para que los machos fueran como los más guapos, ¿no? Que eran como Justin Bieber o así, lo más sexy del mundo de las moscas. Y se reproducían esos machos, se reproducían machos y hembras, pero ahí el punto de clave eran los machos. Y tenías grandes anaqueles con larvas de mosca comiendo carne y sus desechos eran lo que provocaba el olor. Cuando las larvas pupaban, las pasaban por una bomba de cobalto, creo que era cobalto, pero en fin, un aparato que las irradiaba y al irradiarlas las hacía estériles. Luego esas moscas esas pupas se metían en cajitas y en los lugares donde se detectaba en la selva de Chiapas que había un brote de gusano barrenador del ganado, había avionetas especializadas de la propia comisión que arrojaban cajitas con estas pupas, de las cuales cuando eclosionaban las pupas salían las moscas machos se apareaban con las moscas hembra que había en la localidad, y como las hembras se aparean solo una vez, pues los huevos que iban a poner eran estériles. Y como los machos eran los más guapos del barrio, las hembras del ambiente natural tendían a buscar a esos machos para aparearse. Y ese fue el procedimiento mediante el cual se fue echando hacia atrás el gusano barrenador del ganado, porque esto había empezado en la frontera norte de México y se había ido empujando hacia el sur. Y esto estaba ocurriendo ya, el punto de corte era el istmo de Tehuantepec. Yo fotografié los lugares donde se arrojaban las moscas, fotografié ganado contaminado, ganado afectado. El gusano barrenador, la mosca pone sus huevos en una herida del ganado y las larvas se comen vivo al ganado. Es lo que yo había visto en la fábrica, pues se comen vivo al ganado y crean unas pérdidas enormes. Esto originalmente se hizo para salvar a los ganaderos de Texas, obviamente. Y me tocó ver un baño que estuve muchos días en un lugar en Aguadulce, Veracruz, donde pasaban el ganado que venía en pie del sur, fuera de Guatemala, de Chiapas, hacia el norte. Los camiones tenían que detenerse, bajar al ganado, hacerlo pasar por un baño especial para matar las larvas del gusano barrenador del ganado para que el ganado pudiera seguir su camino hacia el lugar donde iba a ser sacrificado para consumo humano. Todo esto era para mantener al gusano barrenador del ganado bajo control. Ya luego en 2013 me parece cerraron la fábrica
y dieron esto por terminado, y la desidia del gobierno mexicano pues permitió lo que está pasando ahora, que es un rebrote, una reaparición del gusano barrenador del ganado, con lo que representa esto en pérdidas para los ganaderos, en pérdidas para la imposibilidad de exportar carne que puede estar contaminada con huevos de gusano barrenador y cosas así. Eso es lo que sé, es lo único que sé de eso.